Bueno, muchísimas gracias, Naira. Gracias, amigos, por estar ahí en Que No Me Pierdan este miércoles de ceniza, comenzando la cuaresma. Y seguramente con esta polémica que se ha centrado después de la, no promulgación, sino de la sanción de la ley, la nueva ley de la hoja de coca. La 1008 permitía 12.000 hectáreas de hoja de coca. Más o menos 4.000 en el Chapare y 8.000 en los yungas paceños. De acuerdo a esta nueva ley, que podría ser promulgada por el presidente Evo Morales y por la cual se ha desatado un debate, se incrementarían 10.000 hectáreas más de la hoja de coca. La pregunta lógica que nos hacemos es, ¿necesitamos 22.000 hectáreas legales para el consumo interno? ¿Quién lo dice? ¿Hay algún estudio? Primera pregunta. Pero bueno, vamos a ir desarrollando otros aspectos también en este sentido. Lo que nos ha preocupado siempre es el tema del cuidado de la madre tierra, del medio ambiente, y qué significaría una producción de 22.000 hectáreas de hoja de coca en el trópico y en los yungas. ¿Afectaría a las lluvias, a la oxigenación? ¿Cómo lo veríamos? También hay que preguntarse eso. Y nosotros desde este programa, que lo único que pretendemos es construir e informarnos, invitamos a científicos, cientistas que nos puedan sacar de esas dudas. Está con nosotros el investigador Enrique Richard, a quien le agradezco estos minutos. Como siempre, Enrique, un gusto de saludarlo. Bienvenido. Gracias, César. Gracias por aceptar nuestra invitación, sacándole unos minutos al trabajo y, por supuesto, a seguir formando y capacitando a los profesionales del país. Enrique, la hoja de coca, la sagrada hoja de coca, bueno, la sagrada hoja de coca que algunos sectores la cuidan, la cultivan, como en los yungas, para el consumo, para el matecito, pero hay otros que la sagrada hoja de coca la entregan a otros fines, lamentablemente. Así es. ¿Cuál es la realidad de la hoja de coca? ¿Cuánta hoja de coca tenemos en el Chapare? ¿Cuánto tenemos en los yungas? ¿Hay algún estudio? ¿Hay algún informe serio que nos pueda dar algunas luces? Y Enrique se ríe. Es una pregunta difícil de contestar. En realidad hay muchas cifras. Podría decirte, por ejemplo, que un estudio de la Unión Europea afirmaba que con 6.000 hectáreas de hoja de coca se satisfacía el mercado. Ahora, también hay un estudio de la Universidad Católica Boliviana que afirma que con solo 2.000 se satisface las necesidades del mercado interno. 2.000 solamente. El otro problema que tenemos que tener en cuenta, César, es que no se ha actualizado un estudio de demanda para Cuyico, que es el fin legal de la hoja de coca. Ahora, lo preocupante es, por ejemplo, tú sabes, como docente universitario, una cosa que vengo viendo es que las nuevas generaciones no acuyican. Entonces, hay que preguntarse si la demanda no está aumentando y por el contrario está disminuyendo, ¿por qué estamos aumentando la producción de hoja de coca? Buena pregunta. Además, hay que tener en cuenta que, de acuerdo a nuestra Constitución, por ejemplo, te digo, el artículo 384 precisamente, nos dice que obviamente la hoja de coca es patrimonio cultural de Bolivia. Así es. Si es patrimonio cultural, tenemos que cuidarlo. Y si tenemos que cuidarlo, ampliar la frontera de hoja de coca significa desvirtuar ese cuidado. Entonces, ahí también tenemos un problema. Por otro lado, también tú mencionaste la 1008, pero en la 1008 claramente el artículo 10 concretamente es el que habla de la producción excedentaria, producción que tenía que disminuir hasta cero. Primero empezaron con 5.000 hectáreas, después la meta era reducir 8.000 hectáreas año esa producción hasta llegar a cero. Y dentro de esta zona excedentaria está justamente el trópico cochabambino.
Es decir, que estaríamos aumentando también la producción en un lugar que, de acuerdo a la 1008, no deberíamos ampliar, sino reducir. Yo no sé por qué no cumplimos la ley, ¿no? O sea, partamos de evitar las opiniones personales. Veamos qué dice la ley. Correcto, correcto. Por eso preguntaba, a ver, Enrique, usted que es un investigador y que sin duda alguna este tema tiene que ver con la madre tierra, tiene que ver con el medio ambiente, ¿cuánta hoja de coca existe en el Chapare? ¿Habrá esas 4.000 que dice la ley 1008? No creo, no creo. De hecho, las Naciones Unidas hablaban de un total de 35.000 hectáreas, que nuevamente podemos decir, bueno, las Naciones Unidas dirán, los detractores es el imperio y no sé cuánta macana más, pero como te decía antes, es muy fácil verificarlo. Hoy tenemos acceso, cualquier ciudadano tiene acceso a los satélites y desde el Google Earth puede uno percibir cómo ha ido aumentando tanto en el trópico cochabambino como en los yungas. En los yungas yo traje unas imágenes que son las que estamos viendo. Fíjate, estamos viendo cómo está avanzando abismalmente y fíjate esta foto. Están deforestando y sembrando con una inclinación de 45 grados o más. ¿Eso qué implica? Implica que cuando haya una lluvia torrencial, se va a deslizar el cerro y va a haber una barriada que va a arrasar, como ha pasado en ciertos años, con pueblos enteros. Entonces estamos quitándole el sostén a los cerros. Lo que sostiene un cerro, una montaña, son los árboles, las raíces de esos árboles. La hoja de coca prácticamente en comparación con la raíz de un árbol es insignificante. Esas fotos que yo he traído muestran justamente el avance de la hoja de coca. Hay una foto que no sé por dónde andará, pero muestra los agujeros que se hacen en el cerro, y yo viajo muy seguido a los yungas, a Coroico, Caranavi, toda esa zona, y ahí podemos ver que año tras año sigue aumentando el cultivo de hoja de coca. O sea, eso es algo que cualquier persona que viaja a los yungas o a Caranavi lo ve cotidianamente. Entonces, decir que se ha mantenido lo que dice la ley 1008, la ley 1008, fíjate, mira esa franja, mira la inclinación que hay, y es terrible, porque ese cerro se va a venir encima y no va a haber quién y después quién paga la consecuencia de nuestras acciones, ¿no? Mire, dos aspectos. Primero, es posible que se tenga que poner en duda la cantidad de hoja de coca que existe en este momento en el país. Según un informe de la ONU, y me acuerdo de ese informe, el presidente y el gobierno, pero... Se horrorizaron. Se horrorizaron, se escandalizaron, dijeron, es mentira, no puede haber 35.000 hectáreas de hoja de coca. Bueno, la ley 1008 permite 12.000. Creo que se pone en tela de juicio, se pone en duda de que efectivamente solo haya 12.000 hectáreas de hoja de coca en este momento en el país. 4.000 en el Chapare y 8.000 en los yungas. No creemos que haya solamente 12.000 hectáreas en este momento. Así es. Además, también con el Google Earth se puede ver que hay plantaciones de hojas de coca en 6 de los 22 parques nacionales, que ahí no solo es ilegal, es absolutamente prohibido. Pero bueno, de todas maneras también hay que ver que a eso hay que agregarle el tema de el ingreso de coca transgénica, que está prohibido por la Constitución cualquier transgénico que tenga una especie nativa representada en el país. El caso de la hoja de coca. Bueno, ahí tenemos otro problema ilegal también. Estamos detectando varios temas, varios puntos de los cuales nos está llamando la atención ese anuncio de una ley que permitiría 22.000 hectáreas de hoja de coca legal, por Dios. Sí. Bueno, primero, no hay un estudio que diga qué cantidad de hoja de coca necesitamos. No tenemos un estudio así serio que sea avalado por los organismos internacionales y que diga, señores, esta es la hoja de coca que se necesita en Bolivia. Ni siquiera
El gobierno debía haber mandado a hacer un estudio. Claro, un estudio de mercado, eso es clave en esto, ¿no? ¿Y cuánto consumimos? ¿Cuántos acullicadores tenemos realmente? Claro. ¿No? Y digamos que no seamos acullicadores, pero sí el matecito de hoja de coca, que es muy sabroso. Digestivo, tiene sus cualidades. Y en eso se ha basado el gobierno en este momento para defender esa posición. Que la hoja sagrada no es dañina. Evidentemente, la hoja sagrada tiene muchos beneficios. El mate de coca es digestivo, sirve para muchos fines. Finalmente, bueno, no Pero estamos... no todas las variedades, porque no te olvides que la del chapare no es apta para acullico. Ese es un punto muy importante. Ahí tenemos otro punto. Bueno, son varios que estamos detectando. Y obviamente, como tú comentaste, César, está el tema de la deforestación. Estamos Eso es lo que me llama la atención. reemplazando el bosque, que es un volumen que presta servicios ambientales increíbles, que ya lo hemos hablado en algún momento, la producción de lluvia, el tema de la refrigeración. Los árboles son los aire acondicionados naturales. También la producción de oxígeno, la retención de dióxido de carbono, o sea, hay una cantidad de servicios ambientales increíbles que no son sustituidos por el cultivo de coca, que en realidad es reemplazar un volumen, el bosque, por una superficie verde. Entonces, el rendimiento de estos servicios ambientales nunca puede ser igual, obviamente, ¿no? Estamos viendo esas imágenes, estoy viendo esas imágenes y son como graditas donde se Correcto. cultiva El la hoja de ángulo coca. de 45 grados, eso es terrible. Ni siquiera están cultivando siguiendo enseñanzas ancestrales de terrazas. Correcto, ahí está. Ahí 45 está. una lluvia. Imagínate, una lluvia se lleva todo eso. Y bueno, en los yungas es lógico, ahí tenemos una foto de los yungas en sus mejores tiempos, lo que se llama la nuboselva. Ahí se ve cómo sale la humedad del bosque, Claro, y que esto después termina produciendo las lluvias que tanto necesitamos. Entonces, reemplazar el bosque, fíjate vos cómo ahí se ve el volumen reemplazado por una superficie. Ahora, Enrique, hay una versión que el gobierno maneja, que las autoridades manejan, y que dicen, debido al calentamiento global, no está lloviendo. Ajá. Bueno, el calentamiento global es la consecuencia de nuestras acciones. Es decir, nuevamente, si no queremos calentar el ambiente, necesitamos más árboles, que son el aire acondicionado natural de la madre tierra. Y obviamente, si yo quemo, como aparece en una de las fotos, que se está quemando el bosque, los árboles toman el dióxido de carbono de la atmósfera, que es lo que produce el calentamiento, y lo fijan transformándolo en celulosa, que es la madera propiamente dicha. Yo quemo la madera y vuelvo a liberar el dióxido de carbono. Entonces, cuando yo le echo la culpa al cambio climático, lo que estoy haciendo es echarle la culpa a la consecuencia de nuestras acciones, es decir, a la deforestación. Por la deforestación se causa el cambio climático. Es uno de los principales causales, ¿no? El permitir, por ejemplo, que los industriales olleros, porque había una autorización, más de 90.000 hectáreas creo que han sido autorizadas en el oriente, en la Amazonía, para deforestar árboles. Que también no hay control. Te cuento que en realidad el promedio son 60.000 hectáreas al año que se deforestan solo para soya. Y soya que termina siendo exportada en más de un 90%. Y el 10% es para los alimentos de los animales. Sí, y lo que se exporta también termina como pienso de soya para alimentar vacas. Es carísimo ecológicamente comer carne. Y nuestras autoridades están autorizando. Ahora, así es. 20.000 hectáreas, más de 20.000 hectáreas de hoja de coca es deforestar, es quitar árboles. Es contribuir al cambio climático, es contribuir a la falta de lluvias, es contribuir a la falta de oxígeno y a que tengamos cada vez mayores temperaturas en Bolivia. Mayores calores con menos agua. Así es un poco la ecuación de la deforestación. El debate permanente del contenido de la hoja de coca
hemos aclarado así muy facilito y la gente maneja muy básicamente ese concepto. La hoja que acullicamos es la hoja de los yungas. De los yungas. Porque es una especie que sí se la puede acullicar. La del chapare no. La pregunta es, ¿dónde va esa coca? ¿Dónde va la sagrada hoja de coca del chapare? Bueno, la hoja del chapare es la que químicamente es una variedad que, como te comentaba, tiene el mayor índice de alcaloide, concretamente cocaína. O sea, la hoja del trópico de Cochabamba sirve para la fabricación de la cocaína. Es la óptima. Y más óptima todavía es la variedad transgénica que se está utilizando también, ¿no? A eso hay que sumarle que también se están utilizando un montón de pesticidas prohibidos por el Pacto de Estocolmo para tener el mayor rendimiento. Es decir, que esa hoja de coca está bien condimentada con pesticidas, además de que tiene el mayor contenido de cocaína. Entonces es óptima para la fabricación de cocaína. Y cualquier acullicador sabe perfectamente que si tiene que elegir entre coca de los yungas y del chapare, es la de los yungas la óptima para acullicar. La otra es más amarga, es más dura, lastima la boca, por ejemplo. Y es posible también que la hoja de coca de los yungas pueda también de alguna forma ser utilizada para otros fines, no necesariamente de salud. Claro. Todas las hojas de coca pueden ser. Para ir cerrando, las consecuencias, el daño ambiental, el daño a la sociedad probablemente. Bueno, el daño ambiental es lo que hemos dicho previamente, es decir, mientras más deforestemos, menos lluvia vamos a tener, menos agua disponible. Vamos a contribuir también al cambio climático, obviamente vamos a tener más calor, el calor va a seguir incrementándose por el efecto invernadero de soltar esas cantidades de dióxido de carbono, consecuencia de la deforestación. Y obviamente vamos a seguir perdiendo patrimonio de biodiversidad también, porque esa biodiversidad presta un uso. He publicado recientemente un artículo de la OMS, por ejemplo, referido a las bacterias que actualmente son súper resistentes a todos los antibióticos. Lo que hay que entender es que los antibióticos lo inventaron los hongos y los bosques tienen gran variedad de hongos. Cuando un antibiótico deja de ejercer su efecto, la industria farmacéutica sale corriendo al bosque y busca nuevas variedades de hongos para ver qué nuevos antibióticos pueden producir para seguir combatiendo las enfermedades. Entonces, la industria farmacéutica se basa en los productos que tiene el bosque. No podemos seguir destruyendo bosques sin entender el uso e incluso el poder económico. La industria farmacéutica es una de las 3, 4 industrias más importantes a nivel monetario, por ejemplo. Última pregunta. ¿La tierra cómo queda? Esa tierra donde se planta hoja de coca. Bueno, después de varios años queda inutilizada porque, como todo monocultivo, más los pesticidas que están utilizando, que están prohibidos, como te decía, por el Pacto de Estocolmo, me refiero a clorados y fosforados, que se los utiliza porque son efectivos y además sumamente baratos. Ya nadie los quiere, justamente por la prohibición. Entonces estamos destruyendo la biodiversidad del suelo, la biodiversidad circundante y obviamente también no te olvides que al procesar esa hoja de coca estamos incluyendo los venenos con lo que se estuvo rociando la hoja de coca. Bueno, ahí está un análisis científico de lo que pasa con la producción de hoja de coca, con el excedente, con esa forma de producir en los yungas, cómo queda la tierra, cómo quedan o cómo van a quedar los parques nacionales donde ya hay hoja de coca. Saque sus conclusiones. Enrique, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti, querido amigo. Como siempre, fue un placer. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique Richard, investigador
hablándonos sobre la hoja de